democracia! ¡Viva la libertad! La marcha cívica por el cambio, convocada en Cuba por sectores opositores, había sido declarada ilegal. Sin embargo, desde las redes sociales, los grupos disidentes desafiaron al gobierno hasta el último minuto. La cara más visible de la protesta fue Junior García Aguilera, líder de la plataforma Archipiélago. Un día antes de la convocatoria, decidió marchar solo, pero la policía se lo impidió. El miércoles, García llegó a España con su familia con una visa especial otorgada por el gobierno de Pedro Sánchez. La consigna del 15N era salir pacíficamente a las calles de las principales ciudades cubanas con un atuendo blanco, un tono muy emblemático para los isleños en reclamo de más libertades. Pero más allá de eso, la movilización quedó finalmente desactivada. Junior llamó a continuar con las acciones de protesta hasta el 27 de noviembre, fecha en la que se conmemorará un año del plantón de artistas frente al Ministerio de Cultura. Queremos hacerlo cívicamente, pacíficamente. Aunque cada día se vuelve más difícil. La plataforma Cuba Decide y el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana denunciaron que al menos un centenar de personas fueron detenidas el lunes y otras 131 impedidas de salir de sus viviendas. Por su parte, el gobierno de Miguel Díaz-Canel calificó de operación fallida el llamado a la marcha y denunció que fue articulada desde Washington. Hay algunas cosas que revelar de esta operación fallida que se intentó articular y que ha sido un completo fracaso. Una vez más, la paz, la tranquilidad ciudadana, el consenso muy ampliamente mayoritario de nuestro pueblo y un fuerte apoyo internacional se quedaron vestidos para aquella fiesta. La fiesta nuestra, la fiesta de Cuba, está siendo una maravilla y seguirá en los próximos días hasta fin de año y el año próximo. Y bueno, algunos de mis colegas en Washington parece que se quedaron vestidos para la fiesta suya, que no ha ocurrido. No callaré ni respetaré esa dictadura. Ustedes sí que sirven solo para robar y hablar basura. Fuera de la isla se registraron protestas en Miami, Santo Domingo, Madrid y Buenos Aires. El Movimiento San Isidro, colectivo de artistas disidentes, también formó parte del 15N a través de las redes. Una de sus principales figuras, el artista Juan Manuel Otero Alcántara, sigue detenido junto a más activistas desde la última protesta antigubernamental del 11 de julio. Junior, la nueva cara opositora, es el creador del Archipiélago, un grupo de Facebook que cuenta con más de 37.000 miembros activos fuera y dentro de Cuba. El presidente Díaz-Canel denunció una acción desestabilizadora. Y condenando, como ustedes mismos se convocaron, las campañas por subvertir el orden interno, las campañas mediáticas contra Cuba, contra la paz de Cuba y contra el bloqueo. Y Cuba va a vivir en paz, y viviendo en paz nos vamos a perfeccionar. La Habana señala además que detrás de la oposición hay financiamiento de agencias estadounidenses como la NED y la USAID a través de diversas ONGs. Saben absolutamente todo sobre nuestras vidas. Ellos saben que no hay ni relación con los Estados Unidos, ni fondos, ni recibimos financiamiento de ninguna parte, ni estamos siguiendo las órdenes o las orientaciones de nadie. Saben que esto es un movimiento genuino y por eso es que tienen tanto miedo. El 15N coincidió con la reapertura de los vuelos internacionales y el regreso a las aulas. La actividad turística constituye la principal vía de acceso de divisas al país. La vuelta a las escuelas se logró gracias al avance de la campaña de vacunación. En octubre comenzó la inmunización infantil a partir de los 2 años. Cuba vacunó a más del 75% de su población con vacunas propias, Soberana y Abdala. Archipiélago convocó a continuar con los reclamos para exigir un cambio político y dialogado. Mientras tanto, La Habana celebra la nueva normalidad después de atravesar lo peor de la pandemia y pone todas sus fichas en la recuperación económica.
Vamos a ver algunos datos que nos permiten situar en un contexto la protesta frustrada del lunes en Cuba. ¿Cómo estaba Cuba antes de la pandemia? Ahí tenemos un PBI acá abajo de 103.000 millones de dólares y vamos a ver las fuentes de ingreso de divisas a Cuba, que es el corazón del problema económico cubano, es la necesidad de divisas y de dólares. Entraban 2.600 millones por turismo, 6.400 millones por servicios médicos, sobre todo venezolanos. Vamos a pasar a la próxima placa. Había otros ingresos, 2.000 millones en remesas y exportaciones de otros bienes, 1.344. Estas eran las fuentes de ingresos de divisas que mantenían viva la economía cubana antes de la pandemia. Acá tenemos a los egresos, importaciones de alimentos por 2.000 millones de dólares anuales y otras importaciones en el año 2019 estamos hablando por 3.800 millones de dólares. Y en este caso vamos a pasar ahora a compararlo con lo que pasó o el escenario que tenemos después de la pandemia con un número de casos que casi llega a, supera los 959.000 casos y una retracción de la economía del 11% de su Producto Interno Bruto, parecido también a lo que pasó en muchos países de América Latina. Lo que sí acá hay que comparar, hay que agregar el elemento que fue la reforma también económica en la que avanzaron a comienzos de años, que eso generó también un cambio, recordemos el cambio de la divisa. La unificación monetaria. Sí. La reunificación monetaria que hizo ese impacto, generó ese impacto en la economía, generando también mucha inflación dentro de Cuba y eso es lo que vamos a ver en la siguiente placa, donde está la Veamos la placa donde muestra efectivamente la caída del PBI, la caída de turistas, como veíamos en la placa anterior, una de las principales fuentes de ingreso de divisas en Cuba. Estuvo cerrado prácticamente el turismo y hubo entre enero y mayo del 2021 una caída del 94%. Y vamos a ver el impacto de la reforma monetaria, la reunificación, como decía Yelén, que coincidió con el inicio de la pandemia. Entonces los precios minoristas aumentaron 60% en los mercados regulados, es decir, en las tiendas del Estado, mientras que en el mercado informal fue de 6.900%. La inflación después de la caída de divisa, de la caída del impacto de la pandemia y de la unificación monetaria y un crecimiento previsto para el 2021 del 2,2%, un rebote moderado de la economía cubana, porque habíamos visto que había caído 11% durante la pandemia. Es decir, una situación bastante crítica que atraviesa Cuba desde el punto de vista económico. En realidad la crisis económica cubana tiene un arrastre largo, la unificación monetaria, algo que el gobierno cubano venía analizando que tenía que hacer hace mucho tiempo, no se animaban. Totalmente. Y finalmente lo hicieron en coincidencia con el inicio de la pandemia. Bueno, la crítica que hacen muchos analistas, sobre todo economistas cubanos, es por qué en este contexto donde también tenés toda esta situación económica que estábamos marcando recién, externa, ¿no? Son elementos también externos que afectan a la economía y por qué avanzar ahora con esa reforma. Bueno, después ahí vimos también el impacto que está teniendo. Bueno, vamos a cambiar de